Seguimos conversando con Rodrigo Rojas, gerente de la Bolsa de Valores de Asunción. Y le decía a Rodrigo antes de la pausa, siempre también es necesario conocer un poquito el contexto regional en el que se mueven las bolsas y cuál es la situación actual en nuestra región, tomando en cuenta, por supuesto, dos mercados importantes como Brasil y Argentina, sobre todo. Sí, vemos por sobre todo, bueno, Brasil es un mercado muy grande, que tiene un dinamismo ya bastante fuerte y por sobre todo muy robusto en cuanto a todo lo que es el funcionamiento de su mercado, operando realmente en montos muy grandes y por sobre todo lo que representa el mercado brasileño en términos de volumen es muy representativo, ¿verdad? Uh-huh. Por otro lado, estamos viendo que bueno, Argentina, a pesar de que nunca tuvo una disminución en su volumen, a pesar del contexto económico que tienen, vemos sí ya un contexto diferente con los cambios que tuvieron a nivel económico que está representando también un dinamismo muy importante a nivel de mercado bursátil dentro de lo que representa Argentina, que es un mercado muy desarrollado ya en términos de generación de ofertas o esquemas más sofisticados en cuanto a la negociación bursátil. En este sentido, solo para tener en cuenta, la bolsa de Argentina el año pasado cumplió 150 años, por lo cual tienen mucho camino recorrido y experiencias operando siempre en diferentes ciclos, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Es un mercado que ya tiene la experiencia, por sobre todo, de cómo operar, ¿verdad? Por otro lado, existen otros mercados en la región. Estamos viendo la experiencia de un nuevo mercado que se está fusionando, que es el mercado de NUAM, que es la unión de básicamente tres mercados, el mercado de Perú, Colombia y Chile, uh-huh. que es un mercado que se está generando ahora como una nueva bolsa única, operando en los tres países, también con los desafíos que implica poder generar en ese contexto en tres países diferentes. Entonces, sí. La dinámica a nivel regional vemos que es muy creciente, es bastante dinámica. Si miramos un poco más arriba, vemos un mercado como el de Panamá, por sobre todo con un movimiento muy importante también en cuanto a su funcionamiento. Y bueno, ya todo lo que se representaría movimiento de mercados mucho más grandes, desde México para arriba, sí representa el mayor volumen de negociación en términos de lo que representa el dinamismo mundial, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, lo que mencionaba Rodrigo, la unión de tres mercados operando bajo una misma bolsa, ¿es algo inédito en la región? No, la verdad que existen ya otras experiencias que se dieron en mercados como en Europa, donde algunas regiones o países se fusionan para operar como un mercado único. Uh-huh. Esta sería así una de las primeras en cuanto a esta parte de la región. Creo que es un mercado muy interesante el que se está formando, buscando por sobre todo generar ofertas tanto de títulos que puedan ser listados de manera recíproca en los tres países a través de una única bolsa, y por sobre todo la opción también de que puedan operar en inversionistas de estos países a través de un esquema de infraestructura tecnológica que permita por sobre todo operar de manera mucho más rápida y siempre manteniendo también la dinámica de las monedas de cada país. Entonces la verdad que es una experiencia muy interesante, la estamos observando nosotros también desde cerca para poder evaluar un poco cuál es el desempeño, pero es una tendencia de ciertas regiones y bolsas en el mundo, la opción de fusionarse y operar como única bolsa, ¿verdad? En este caso, ¿esas tres bolsas manejan de alguna manera el mismo volumen o hay diferencias importantes en los tres mercados? No, en términos de volumen son mercados diferentes. Uh-huh. Son mercados, el mercado de Chile es un mercado muy grande, también el mercado de Colombia y Perú, que viene creciendo también de manera muy importante, ¿verdad? Pero claramente creo que Chile hoy representa uno de los mercados más grandes en términos de volumen de negociación. Sí. Bueno, y al juntar estas tres operaciones, por supuesto, van a representar un tamaño muy importante en términos de movimiento bursátil para la región y por sobre todo una opción interesante para
para empresas y inversores que interactúan con estos mercados. Uh-huh. Actualmente, ¿cómo están viendo ustedes desde la Bolsa de Valores de Asunción el panorama global o internacional en términos generales? Puesto que a principios de año, bueno, se dieron varios cimbronazos en relación a las medidas que anunció Estados Unidos, varias caídas importantes en los mercados más destacados del mundo. Actualmente, ¿cómo están evaluando ustedes la situación en general? A ver, las condiciones del mercado internacional son siempre puntos que hay que tenerlo en cuenta en términos de alerta y seguimiento. Sí. A nivel de mercado local no tenemos un efecto directo en cuanto a esas decisiones a nivel de mercado bursátil. Totalmente. Sin embargo, sí son condiciones que probablemente van a tener algún efecto indirecto posteriormente en cuanto a precios de commodities principalmente que puedan tener efecto directo hacia nuestros mercados, ¿verdad? Uh-huh. En estos mercados sí donde el volumen y por sobre todo la participación de empresas que operan en bolsa vinculadas a las decisiones que están alineadas al tema arancelario tienen su efecto. Habrán visto en meses anteriores algunas bolsas con resultados negativos algunos días. Esto tiene que ver principalmente porque las empresas que operan en estos mercados operan principalmente a través de la negociación de sus acciones, por lo cual cualquier situación coyuntural referente a un cambio de posiciones, ya sea por temas impositivos, arancelarios o políticos, uh-huh, tienen un efecto en la posibilidad de negociación del título de estas acciones y por tanto pueden generar alguna tendencia a la baja en cuanto a la negociación de estos títulos, ¿verdad? Sin embargo, son situaciones coyunturales siempre dentro del mercado de capitales que se pueden recuperarse rápidamente nuevamente en cuanto a precios. Esto tiene que ver mucho con la expectativa del inversionista en cuanto a cómo va observando por sobre todo estos cambios y las decisiones que puedan ir en cuanto al cambio de posición del inversionista en cuanto a estos títulos. Esto es lo que va generando normalmente cierta volatilidad en cuanto a las posiciones. Entonces, es para seguir observando desde cerca. No tenemos un impacto ni una relación directa en nuestro mercado con esos aspectos. Sí, creo que pueden tener algún efecto en los precios finalmente, algunos commodities, también el tema de cómo afecta la presión del tipo de cambio, etcétera, ¿verdad? Pero en términos generales, nuestro mercado no está afectado de manera directa a estos cambios bruscos que se dieron a nivel mercado bursátil internacional. Uh-huh. Ahora, ¿se puede decir o es correcto decir entonces, Rodrigo, que siempre una característica del negocio bursátil es la observación, el cuidado, el atento seguimiento de lo que vaya ocurriendo para tomar decisiones finalmente que pueden hacer cambiar la situación del inversor? Sí, por supuesto. Este es un mercado de riesgo, Omar, es decir, es un mercado que no está exento a riesgo. Esto quiere decir que pueden existir en situaciones de default o incumplimiento o situaciones que puedan afectar a emisores. Y en este sentido es sumamente importante que los inversionistas estén informados y por sobre todo muy atentos a toda información que sea relevante a los títulos que tienen dentro de sus portafolios, ¿verdad? Nosotros recomendamos siempre que se acerquen, trabajen con las casas de bolsa habilitadas y ya sea operando en mercado local o mercado internacional, el seguimiento de información y todo lo que representa resultado del funcionamiento de la sociedad es muy importante para el inversionista. Bueno, y esto permite también el seguimiento de las calificaciones, que también es un dato muy relevante dentro de la toma de decisión para el inversionista. Y bueno, entonces este esquema, ir tomando las decisiones que el inversionista crea oportunas, ¿verdad? Entonces, el mercado capital es un mercado que permite, dependiendo un poco del perfil del inversionista, generar alternativas de inversión para diferentes tipos, ¿verdad? Inversionistas que puedan ser a lo mejor más agresivos, algunos un poco más conservadores
y otros de alguna manera más moderados en la toma de decisión. Pero es importante que sobre todo esto se pueda manejar como información relevante de seguimiento, como mencionaste Omar, para el inversionista. Y las empresas también utilizan siempre el seguimiento del mercado para la referencia de precios en cuanto a cuáles son los sectores o las alternativas en cuanto a plazo que tienen que tener en cuenta para salir con sus emisiones. Entonces, es un mercado que genera mucha información y por sobre todo el manejo de la información es muy relevante para los participantes que son los principales actores en nuestro mercado. En este caso, el inversionista y por otro lado, las empresas o emisores que están disponibilizando sus títulos en el mercado. Rodrigo, como siempre, gracias por los datos y el análisis para Canal Pro. Muchas gracias, Omar. A las órdenes.